como papás, como nosotros como papás, nosotros como maestros, nosotros como alumnos, nosotros como pediatras, lo que más nos va a importar es la salud integral de un niño. No solamente la salud física, sino la salud mental. Entonces, el día de hoy vengo a platicar un poquito de esta nueva variante que es Omicron y el por qué ha estado afectando a los niños. Nosotros llevamos 2 años en pandemia, tenemos ya 4 variantes que han sido unas variantes de importancia, pero ahora vemos que Omicron, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con Omicron? ¿Por qué afecta ahora a nuestros niños? Siendo que las variantes anteriores habían como respetado, por así decirlo, a nuestros niños, ¿no? Y ahora vemos en la consulta, consulta telefónica, consulta presencial, somos un grupo muy grande de pediatras que estamos en todo el grupo Ángeles, que estamos compartiendo información, compartiendo actualizaciones de lo que sabemos de Omicron, ¿sale? Sabemos que, bueno, Omicron empezó a partir de enero, se empezaron a reportar, bueno, diciembre, en enero ya teníamos una cuarta ola que más que ola nosotros llamamos, o todo el mundo ha dicho que es como un tsunami. Pero bueno, tenemos que esta afectación, o sea, esta variante, está afectando a nuestros niños, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta variante o qué la hace diferente? Esta variante es diferente porque aquí vemos nosotros, este es el famoso COVID, el virus, y hay una proteína que es la proteína Spike que ha tenido, es donde se han llevado a cabo todas las mutaciones. Esta mutación, obviamente, para entender un poquito, el virus lo que quiere es sobrevivir. El virus no se va a ir haciendo más mortal y desde el principio de la pandemia, nosotros como pediatras y los infectólogos pediatras comentaban mucho que el virus iba a ser más contagioso, no menos mortal. Si un virus se hubiera mutado o hubiera cambiado a ser más mortal, pues ya no tendría dónde reproducirse. Entonces, lo que él quiere hacer es seguir estando vivo y seguir transmitiendo, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas mutaciones iban enfocadas a su velocidad de transmisión. Vemos que Omicron, al principio la primera variante, la variante original, tenía una capacidad de transmisión, después nos sorprendimos o nos espantamos con Delta, y bueno, ¿por qué no llegó Omicron? ¿Por qué se utilizaron los nombres de las letras del abecedario griego? Pues para no enfocarnos como a países, ¿no? O sea, sabemos que Omicron y lo que nosotros hemos aprendido es que se presentó en Sudáfrica y tiene una velocidad de transmisión 70 veces mayor a la variante original. O sea, realmente los infectólogos, los microbiólogos, los científicos en el mundo no podían creer porque realmente nunca se había presentado un virus con esa velocidad de transmisión. Y obviamente, pues, ¿por qué a los niños? Pues porque son la población no vacunada y obviamente, pues, los niños iban a ser los reservorios de esta gran variante. Aunque hemos visto que no presenta como o no se ha presentado como una enfermedad grave, sigue siendo importante, ¿no? Y sigue siendo de respeto y de cuidado y ahorita les voy a explicar por qué. Omicron tiene una afinidad a células respiratorias, unos receptores que se encuentran en la nariz de los niños. Las variantes originales entraban por un solo receptor, pero de repente Omicron hizo una modificación en sus proteínas para poder entrar por 2 receptores. Y los niños tienen una gran cantidad de receptores en nariz, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo más complicaciones, bueno, más bien cuadros en respiratorios altas. Puede presentarse ahorita con una laringo, o sea, en laringe, en tráquea, que es vía respiratoria superior, ¿no? Y bueno, por esa mente, si vimos también o hemos visto la presencia de COVID prolongado también en niños o el famoso PIMS, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Tiene una afinidad, como ya dijimos, por 2 receptores respiratorios, en lugar de uno que tenían las variantes originales. Es la enfermedad hasta ahorita más contagiosa que se había visto en el mundo, en la historia de la humanidad. Una persona puede contagiar hasta 10 a 15 personas en un periodo de 15 minutos. Aquí vemos, ¿no? La variante original que se había presentado tenía un periodo de contagiosidad de más menos 3, Delta más menos 7, Omicron más menos 10.
Además de que su periodo de incubación es completamente diferente, ¿no? O sea, la variante original de 5 a 6 días y Omicron, bueno, aumentó hasta 3 días. Y las recomendaciones, obviamente, también las vamos a hablar y las vamos a explicar por qué tienen que ser antes o esperarnos, ¿ok? Pero vimos que Omicron, bueno, se transmite de una forma rapidísimo y obviamente también en el cuerpo que está infectando se va a reproducir de una forma impresionante y por eso vamos a tener manifestaciones en niños a veces más aceleradas y en adultos que están vacunados a veces vamos a explicar qué son las manifestaciones iniciales. Y bueno, también Omicron, pues aún en gente vacunada, brincó esta inmunidad que nos estaba dando la protección, las vacunas para otras variantes anteriores, porque además la gente vacunada puede presentar la enfermedad y además contagiarla, o sea, transmitirla, ¿sale? Y la respuesta inmunológica de otras variantes no nos brinde protección. Hemos tenido muchos casos y familias que les dio ya la variante anterior y nuevamente se contagia, ¿ok? Entonces, por eso realmente nos estamos, fue como una variante de mucha preocupación. ¿Qué está pasando en México? No, o sea, como vimos, tuvimos un tsunami, una escalanada de casos impresionantes. Ahorita ya en las últimas semanas ha estado descendiendo en la República Mexicana, realmente en todo el país, y la tendencia, bueno, vemos que es a la baja. Esta bajada no ha sido tan importante como nos gustaría, porque pues empezamos también a relajar medidas, porque al final del día, bueno, también estamos cansados, ¿no? Hemos visto que ya la variante que predomina en México es muy diferente en Estados Unidos o en otros países de primer mundo, donde tienen ellos pueden detectar qué variante se está predominando en cuestión de días. Nosotros sí nos tardamos más, no tenemos esa tecnología para estar haciéndole una secuenciación genética a cada PCR positiva que tenemos. Pero ahorita ya la seguridad, o sea, los comités que están de vigilancia epidemiológica y genómica en México ya nos dicen que la predominancia completamente en todo el país es Omicron. A principios de este año era tanto Omicron como Delta, ahorita ya tenemos completamente casos por puro Omicron. Ahorita, bueno, el día de ayer se reportaron todavía 18,000 casos reportados de pruebas positivas, pero bueno, sabemos que hay casos sospechosos, hay casos asintomáticos y hay casos que no se testean, ¿no? Entonces, realmente esta cifra a veces tenemos que multiplicarla por 2, por 3 o hasta por 5, han dicho, ¿no? Sí ha habido un aumento en las hospitalizaciones en niños y casos en niños, ¿no? En México, porque como vamos a ver en algunos preescolares, esta variante puede deshidratar a los niños, entonces, bueno, requerir de un sistema de acudir urgencias, hospitalizar a los niños. Y pues bueno, en México empezamos siendo de los primeros países en iniciar el programa de vacunación, pero esto se ha hecho un poco más lento. Tenemos ahorita el 65% de la población solamente con una dosis y solamente el 18% de la población tiene el refuerzo y no se han vacunado a los niños menores de 15 años. Hay un grupo de 12 a 15 años que se han vacunado en México por medio de amparos, ¿no? Pero entonces por eso seguimos viendo tantos casos en México. Es importante recordar que Omicron no es un virus que solo dé manifestaciones respiratorias o considerar que un virus respiratorio, o sea, es un virus inflamatorio. Y aunque sea una infección por Omicron, sigue siendo una enfermedad inflamatoria, ¿ok? La mayoría de los casos, los síntomas, bueno, serán similares a los que se presentan en otros procesos infecciosos. Podemos tener un gran número de personas o de niños asintomáticos o con síntomas graves en el 95% de los casos. ¿Y qué podemos ver? Una fiebre que puede durar hasta 3 días. He visto niños que tienen fiebres altas, fiebre de difícil control, dolor de cabeza, cansancio, fatiga. En preescolares o en más chiquitos vemos una irritabilidad. Es importante también ver que escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de garganta. Sabemos que
La replicación de este virus se hace en nariz y en garganta. Entonces, los pacientes, sobre todo escolares y adolescentes, refieren un dolor de garganta terrible. Ellos lo refieren o lo mencionan como si trajeran vidrios en la boca. Es bien difícil de controlar este dolor, hay que tener un poquito de paciencia. Puede presentarse también una tos de perro como tipo croup, que es una infección viral también, y disfonía, ¿no? O sea, realmente una de las características que ahorita hemos estado viendo en niños por Omicron es los niños se ponen roncos y presentan una tos de foca o de perro, que nosotros así lo clasificamos, pero ha sido como muy patognomónico estos casos. Pueden presentarse también manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal o diarrea, ¿sale? Ahora, los niños que van a presentar un COVID grave por Omicron, pues son niños que tienen comorbilidades o son grupos de riesgo, ¿no? O sea, parecidos que en adultos. Niños con obesidad, recordemos que somos el primer país obeso con obesidad en el mundo, es México. Pacientes que tienen problemas de pulmones, neumopatías, los niños con diabetes, tristemente, tanto diabetes tipo 1, tipo 2, inmunocomprometidos o alguna condición que requiera que su sistema inmunológico esté inmunocomprometido, o pacientes con enfermedades cardíacas y renales. Estos niños están obviamente en los hospitales de primer nivel, el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría. Se ha tenido niños con COVID complicado, pero realmente con comorbilidades, ¿ok? Como ya mencioné anteriormente, acuérdense que la naricita de los niños tienen más receptores que le gustan a Omicron. Pero también como pediatras y teniendo el grupo de pediatras, hemos visto que COVID puede ser el gran simulador. O sea, COVID se puede presentar en muchísimas, puede tener manifestaciones muy diferentes en los niños, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros como pediatras ahorita decimos, bueno, hoy todo es COVID hasta no demostrar lo contrario, hay que tener alerta, sabemos que es una infección viral, el 90% también de las infecciones invernales en pediatría son virales, pero bueno, tenemos que tener como siempre posibilidad de que pudiera ser COVID, ¿no? Como me les mencioné, cuadros de laringotraqueitis, la tos de foca, hemos visto también niños con lesiones en piel, un pequeño rash, urticaria, úlceras en boca, úlceras en vulva en algunas niñas. Como es una enfermedad inflamatoria, también hemos visto inflamación de párpados, orzuelos, que es la famosa, los niños que tienen una perrilla, ¿ok? Todo eso los oftalmólogos pediatras nos los están reportando, ¿no? Algún silbido pulmonar en niños asmáticos o en niños hiperreactores bronquiales, o hasta cuadros que simulan una cistitis, pudiera ser una inflamación de la vía urinaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el COVID-19 en niños. En adultos, sobre todo, realmente nosotros no vemos niños, pero nos refieren a veces o se vuelven los papás también nuestros pacientes. Ellos también refieren mucha ronquera, nariz tapada, a veces hasta dolor al tragar, sensación de carraspeo. Esos pueden ser los síntomas que tienen los papás. Y es bien importante mencionar que en una familia, si los papás están contagiados y los niños también, se pueden presentar diferentes cuadros. Entonces, porque a veces dicen, oye, es que fíjate que mi niño tiene fiebre, Gaby, pero yo como no quise hacerlo pasar por una prueba, me la hice yo y yo salí negativo, o que si el papá tuvo dolor de garganta y el niño tiene una infección o síntomas como de infección gastrointestinal, vómito, diarrea, saber que esto puede pasar en Omicron y puede pasar en COVID, que los niños tengan unas manifestaciones, los papás tengan otro, o hasta en hermanos, no siempre se van a presentar las mismas manifestaciones. Y otra cosa muy importante, podemos tener papás asintomáticos por la vacuna y pues los niños obviamente sin vacuna, que no tienen vacuna, presentar síntomas, ¿no? Otra cosa que nos vino a cambiar Omicron completamente a todos los doctores y que tuvimos que ponernos a estudiar fue
¿Qué pasa ahora con las pruebas, no? O sea, realmente antes ya sabíamos cuántos días teníamos que esperar en hacer una prueba, la prueba, qué diferencia hay entre estas pruebas y qué retos nos está poniendo Omicron ahora con las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, quiero más o menos mencionar que los tiempos en que inician los síntomas de una persona vacunada a una persona no vacunada son muy diferentes. Si pensamos que un adulto está vacunado, los primeros síntomas que va a tener una persona vacunada va a ser gracias a su sistema inmunológico. Esa persona vacunada está reaccionando su cuerpo, sus anticuerpos, sus células de defensa van a reaccionar, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros como adulto nos vamos a sentir como agripados, como un poquito de dolor de garganta, con malestar general. Y si corremos a hacernos una prueba rápida de antígeno, probablemente salgamos negativos. La prueba rápida lo que está detectando es la cantidad viral, una proteína del virus, la proteína que les platiqué, en ese momento, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos síntomas y en los primeros 2 días nos hacemos una prueba como personas vacunadas, es probable que una prueba rápida nos salga negativa y tendríamos un falso negativo, ¿no? Y a lo mejor en un niño es diferente porque ellos no están vacunados, los síntomas que están presentando ya es una manifestación de la replicación del virus y ahí sí en un niño una prueba rápida sí nos puede dar o detectar la cantidad de virus que se está presentando. Obviamente sabemos que nosotros en México tenemos que pagar nuestras pruebas, entonces yo lo que les recomiendo es que hay que hacer la prueba. Si nosotros estuvimos en contacto con alguien, hay que esperarnos 4 a 5 días para hacernos una prueba, nunca antes, porque entonces a lo mejor no va a haber suficiente cantidad de virus para que la prueba sea detectado. Y lo que les decía, ¿no? Es una prueba de antígeno, detecta la proteína del virus en ese momento. Tiene que haber una buena muestra para ser detectado y si tengo una muy bajita carga viral, puede ser que no se detecte en este momento. La PCR, o sea, porque una PCR es más sensible y más específica. Lo que pasa es que vamos a replicar, la PCR va a pasar 40 veces, va a reproducir la muestra 40 veces el RNA del virus. Entonces, al momento de pasarlo, pues tenemos más chance de encontrar ese material genético del virus, ¿no? Por eso es más sensible. Sí hay PCRs con falsos negativos, sí, ya sea porque me la hice muy rápido, y también es importante que esto ha pasado. Acuérdense que la proteína que les dije que ha estado mutando es la proteína Spike, la que está en la superficie del virus. Esa proteína es la que ha estado mutando. Hay algunos laboratorios que por bajar tanto el costo de la PCR solo nos está detectando un gen y ese gen es el de la proteína S o proteína Spike. Y hay otros laboratorios que te dan el reporte de los otros 3 genes, que es la proteína N o la nucleocápsida o la proteína E y la proteína S, ¿no? Que es la Spike que tanto hemos hablado. Entonces, a veces es importante nada más decir, si vemos como el precio muy barato de una PCR, preguntar, oye, ¿qué proteínas o qué genes me vas a reportar? Si te dicen proteína N, no hay ningún problema porque la proteína N no ha mutado y vamos a tener una respuesta, o sea, va a ser una PCR confiable. Si nada más detecta la proteína S, ahí podemos tener falsos negativos. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Que en niños no vacunados sí se detecta la carga viral después del segundo día de síntomas. Ahora, otro concepto que también ha venido a cambiar es el aislamiento con la cuarentena. Muchos de ustedes sabrán que la CDC marcó o disminuyó el tiempo que nosotros teníamos que estar guardados para evitar contagios. Esto es bueno, uno, porque Estados Unidos tiene un alto porcentaje de personas vacunadas, bueno, o tienen la vacuna disponible, otras porque tienen disponible todas las pruebas y una cantidad de hospitales y terapias intensivas que en México tristemente no tenemos.
Entonces, realmente nosotros sabemos que si nosotros tenemos un contagiado en la familia y esta variante es sumamente contagiosa, sí tenemos que guardarnos como familia, ¿no? Tenemos que ser una responsable social y y saber que podemos contagiar. Después de 10 días de contagio, ya ni siquiera se tienen que pedir una prueba de salida. Antes de 10 días, si queremos ya romper el aislamiento o acudir a trabajar o acudir a clases, sí tendría que ser una prueba de salida, pero tiene que ser una prueba de antígeno, no una prueba PCR, porque la prueba PCR puede seguir detectando, como se replica 40 veces el material genético, puede seguir saliendo restos del virus sin que la persona ya sea contagiosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema que para mí es muy importante hacer una difusión, que los papás sepan. Mi objetivo no es ni espantar a la gente ni alertar a la gente, sino más bien informar. Una de nuestras responsabilidades como papá es estar informados de una forma de parte de alguien que lea a lo mejor artículos científicos, que está actualizado, para nosotros estar pendiente de nuestros hijos. A 2 años de la pandemia seguramente han escuchado la palabra PIMS. PIMS es un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Son las cifras en inglés, ¿ok? Estos síndromes multisistémicos inflamatorios pediátricos ya los habíamos visto y en pediatría ya se habían presentado, no por otros coronavirus, porque también en pediatría nosotros varias infecciones, al principio los niños no se enfermaron o realmente el niño no presenta una enfermedad grave, porque una de las teorías es que los niños tienen una inmunidad activa contra otros coronavirus de la infancia. Entonces, estos coronavirus o otros tipos de virus en pediatría a veces ponían o inflamaban todo el cuerpo, por eso se llama multisistémico, y ya lo habíamos visto, la famosa enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que alertaron aquí? Primero se presentaron en Nueva York, en Italia, en abril del 2020, que se estaban presentando en urgencias pacientes graves, niños, sobre todo niños y adolescentes, con esta enfermedad multisistémica inflamatoria, ¿no? Entonces, bueno, ya a lo largo del tiempo hemos visto que sí se han presentado, pero se han presentado en niños hasta asintomáticos después de 2 a 6 semanas después del contagio de COVID en niños o adolescentes. Realmente la mayoría de los casos se ha presentado en niños mayores de 9 años hasta 24 años. No hemos visto ahorita o es muy baja la incidencia de preescolares. De todos los niños contagiados, menos del 1% ha presentado PIMS y de los niños asintomáticos, menos del 0.05% se han presentado PIMS, ¿ok? Pero para mí es muy importante que ustedes como papás sepan y conozcan qué es esto y cómo podemos estar pendiente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano es toda la diferencia y es completamente curable, ¿ok? Entonces, aparición de 2 a 6 semanas después del contagio de COVID en niño o adolescente. Y es un diagnóstico multidisciplinario. El especialista que se encarga de resolver este PIMS son los reumatólogos pediatras y los intensivistas pediatras. Nosotros como papás y como pediatras tenemos que sospecharlo e inmediatamente hacer estudios para ver qué tan inflamado está el cuerpo de mi niño. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, una fiebre de más de 3 a 5 días. La OMS ha dicho cuáles son los datos importantes o los que tenemos que estar alerta. La CDC ha dicho otros. Entonces, son de 3 a 5 días, una fiebre persistente muy fuerte y al menos 2 de los siguientes síntomas. Se presentan adenomegalias cervicales. Los niños tienen los ganglios muy grandes y dolorosos. Una lengua, esta lengua la verdad es que se ve todavía más roja, más intensa, una lengua color fresa,
unos labios fisurados, están completamente rotos, descamación de manos y pies, ojos rojos, es una conjuntivitis, la conjuntiva se ve sumamente roja, sumamente brillante, molestias gastrointestinales, un dolor abdominal importante, diarrea, vómitos y exantema en piel. Entonces, yo nada más quiero que ustedes estén alertas por si en algún momento sus niños tuvieran fiebre y presentaran otros de estos síntomas. Los síntomas aislados sin fiebre no son de importancia. Siempre tiene que haber, la fiebre es lo más importante. Entonces aquí obviamente todas las CDC hemos puesto muchos dibujitos para alertar a los papás para que estén alertas y pendientes, ¿no? Entonces aquí vemos, obviamente siempre tiene que haber fiebre, es una fiebre de difícil control, una fiebre de más de 3 a 5 días, acompañado con alguno de estos, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, vómito, skin rash, que los ojos estén muy rojos, que los niños se sientan muy mal. O sea, realmente el niño luce mal, pero en ese momento no podemos perder tiempo, buscar un diagnóstico oportuno y un tratamiento multidisciplinario. Y una de las cosas, obviamente, que queremos que se eviten es la complicación o la secuela cardíaca que puede llegar a dar este sistema multisistémico, este síndrome multisistémico, y evitar también poner en riesgo la vida del niño, ¿sale? Otra de las cosas que hemos visto, y aquí lo puse hasta en grande, la complicación neurológica más frecuente en niños es una poca concentración. Los niños refieren una poca concentración y los neurólogos pediatras están viendo esto, que después un niño con COVID puede tener como parte una baja concentración, ¿no? Es bien importante mencionar para mí transmitir que el Omicron al principio lo creíamos o creíamos que iba a ser como un simple resfriado y no, efectivamente el Omicron no es un simple resfriado porque acuérdense que es una enfermedad inflamatoria. Aunque tenemos, gracias a Dios, muchas manifestaciones respiratorias altas, sigue teniendo una inflamación en algunas o se puede presentar más bien inflamación en alguna otra parte del cuerpo, ¿sale? Entonces, además, por eso hemos visto un simple rash o unas úlceras o inflamación de los párpados, inflamación de los ojitos, úlceras en boca, porque no nada más se queda o se puede quedar en vía respiratoria, ¿sale? Pero bueno, esto es en el 95% de los casos se han visto cuadros leves, ¿ok? Ahora, voy a hablar un poquito de la vacuna porque son de las preguntas o de las dudas que a veces como papás, yo también soy papá, soy mamá, realmente tengo mis dos facetas, mamá y pediatra. Entonces, obviamente, a veces, aunque en México no está autorizada, bueno, más bien no está autorizada, no está disponible la vacuna, sabemos que, bueno, la OMS ya la autorizó y los niños que pueden tener la posibilidad de irse a viajar a otro país, la verdad es que, bueno, la recomiendo sí, pero bueno, siempre quiero ver qué pasa con la vacuna, ¿no? Los papás tenemos mucho miedo, es muy fácil nosotros quedarnos o casarnos con las conspiraciones más que con la ciencia, ¿no? Entonces yo quiero platicar un poquito de la vacuna para en cuanto se autorice en México, en cuanto se tenga disponible en México, sí quiero que ustedes sepan cuál es mi opinión o lo que yo he investigado de la vacuna. Obviamente todos los datos pues son de Estados Unidos, donde ahí hay más de 8 millones de niños menores de 11 años, de 5 a 11 años vacunados. Entonces, y también saber que en otros países de Latinoamérica, Chile ha sido un gran ejemplo de vacunar a sus niños a partir de 3 años. Ellos no vacunaron con Pfizer, ellos vacunaron con Sinopharm y la verdad es que les ha ido muy bien. Quiero que sepan que, bueno, la OMS ya la recomendó, si bien al principio, hace un año, fue una vacuna que se tuvo que autorizar de una forma emergente, ya tanto Moderna como Pfizer ya se vacunó de una forma normal, ya no es de una forma emergente. Hay mucha seguridad en la vacuna. La vacuna obviamente da una protección importantísima sobre para PIMS y para COVID prolongado en niños
Y la inmunidad que genera una vacuna te da anticuerpos de memoria y anticuerpos neutralizantes que una enfermedad natural no te da, ¿ok? Quiero hablar un poquito de los casos que se dieron de miocarditis por la vacuna, ¿ok? Quiero que sepan que estos casos de miocarditis se presentaron en adolescentes, hombres sobre todo, pero realmente fueron unas situaciones, la miocarditis y la pericarditis, lo han visto los cardiólogos pediatras en secuelas por COVID o en COVID activo, ¿ok? Y en vacunación de COVID en esta población también se presentaron, aquí nosotros vemos que tenemos un riesgo alto, 4 veces o 8 veces más de presentar miocarditis por la infección del COVID que por la vacuna, ¿ok? Y todos los casos que se dieron de miocarditis en adolescentes fueron unas miocarditis que se pudieron manejar de una forma ambulatorio y sin ninguna complicación. En niños hasta ahorita en Estados Unidos se maneja una vigilancia, farmacovigilancia estrechísima y hasta ahorita en niños menores de 5 a 11 años, lo único que se ha reportado en vacunación en esta población son alergias, realmente alergias manejados en un sistema de urgencias, porque la dosis que se está administrando es muy baja. ¿Por qué ahorita se retrasó la autorización en Estados Unidos de la vacuna en pacientes de 6 meses a 5 años? Porque no se logró, se dio una pequeña dosis, una décima parte de la dosis en un adulto y realmente no es que no la hayan autorizado por la seguridad, realmente no se elevaron anticuerpos como se esperaba. Entonces, por eso no se ha autorizado, pero realmente no es porque la vacuna no sea segura. En Chile también se han vacunado a partir de 3 años muchísimos niños y realmente sus reportes de efectos adversos han sido lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, algo que también yo les quiero decir, que ahorita hemos tenido una vacunación a nivel mundial impresionante de vacunas contra el COVID. No hay vacuna que en un año que tenemos no esté más probado que la la del COVID. Hemos vacunado y hemos utilizado la vacuna de COVID a nivel mundial en diferentes poblaciones, en embarazadas, en no embarazadas, en lactantes, en mujeres, en niños, en personas de alto riesgo, en personas de bajo riesgo. Entonces, realmente a mí como adulto no me queda ninguna duda de la seguridad de la vacuna y con los datos que tenemos hasta ahorita marcado en Estados Unidos de la cantidad de niños que se han vacunado o en Chile, que también es una población gigante, no hay ninguna posibilidad de tener un riesgo en la vacuna. Obviamente siempre me hacen esa pregunta, bueno, a largo plazo, la verdad es que con 2 dosis mínimo que se van a poner a una dosis tan bajita, no tendríamos por qué, y eso lo he escuchado en muchísimos webinars, seminarios, artículos, no tendríamos por qué tener, si entendemos cómo se maneja la vacuna y cómo se realizan los anticuerpos, un efecto adverso grave a largo plazo. Los efectos graves a largo plazo sería obviamente en medicamentos crónicos, ¿no? Para las mamás, que obviamente los bebitos que están lactando, bueno, es la mayor protección que una mamá que está dando lactancia se pueda vacunar. Estos anticuerpos que se pasan en la lactancia solo duran el tiempo de la lactancia. No es una inmunidad que va a ser prolongada como lo podría ser una vacuna. La vacuna de Pfizer y Moderna, como les comentaba, ya tienen uso y autorización completa y de inicio fue una autorización emergente, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que hemos visto de hospitalizaciones en Estados Unidos? Bueno, cuando empezó este pico de Omicron, obviamente fue un pico gigante en personas no vacunadas, en población no vacunada, y realmente Delta comparada con Delta, donde sí había hospitalizaciones y casos graves, por esa variante, vimos que la vacunación nos estaba protegiendo a esta población ya vacunada.
Entonces, realmente sí, la vacunación en Estados Unidos nos marcó que nos disminuye completamente mortalidad, una enfermedad grave, hasta en pacientes con comorbilidades que ya mencionamos y en secuelas post-COVID. Además de que la vacunación hemos visto que baja el periodo de transmisión, acortas el periodo de expulsión del virus. Un niño vacunado versus un niño no vacunado va a expulsar menos el virus que un niño que tristemente en México no hemos podido, o bueno, el gobierno no ha vacunado a nuestros niños. Realmente aquí también es por deficiencia o no tenemos tantas vacunas a nivel mundial. En Estados Unidos se vacunó con Pfizer a todos los niños, se sigue vacunando. En Chile con Sinopharm, o sea, hay otras vacunas, Sinopharm, Sinovac, que se han probado en niños, no nada más COVID. Y lo de miocarditis que les mencionaba en adolescentes, realmente se dio ese estudio, sobre todo en adolescentes, y fue por Moderna, ¿ok? Bueno, ¿qué puedo hacer en el colegio? Ya sabemos y se ha investigado que las escuelas con protocolos son seguras. Es más fácil contagiarse en una reunión, es más fácil contagiarse en una fiesta porque no hay protocolos. En las escuelas se siguen protocolos y ya sabemos que la información es poder. Si nosotros informamos a nuestra comunidad y tenemos padres informados, podemos disminuir el riesgo. ¿Ok? Obviamente, pues sí, todavía estamos muy lejos de poder quitarles el cubrebocas a nuestros niños, como en algunos países de Europa. Ellos nos llevan ventaja y podemos aprender mucho de ellos, pero ahorita en México todavía, ayer se presentaron 18,000 casos, todavía la circulación del virus se encuentra alto. Nosotros vemos por laboratorio que todavía siguen saliendo muchas pruebas positivas, entonces no es momento todavía de bajar la guardia, ¿ok? Necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos seguir usando cubrebocas. En las escuelas me interesa mucho tratar, en la medida que se pueda, de una ventilación cruzada, ventanas y puerta abierta, ¿ok? Y también pensar que si hay aislamientos o si presentamos síntomas gripales, si nuestro niño presenta síntomas gripales, pues tenemos que aislarlo, ¿ok? Hasta no saber qué es COVID o que es un simple virus respiratorio, ¿no? Y pensar que todos somos una comunidad, que nuestros actos pueden afectar a nuestro vecino, ¿no? Entonces las escuelas se vuelven una comunidad y saber que a lo mejor porque yo mandé a mi hijo, porque yo creí que era, a lo mejor esa persona se contagia y hay un paciente, un familiar de alto riesgo y sí podemos todavía tener una enfermedad grave, sobre todo en población de alto riesgo, ¿no? Entonces hay que actuar y pensar como una comunidad. Hay un modelo suizo, de queso suizo, que me gustó muchísimo, que sigue siendo desde el principio de la pandemia hasta ahorita, que obviamente de nada sirve utilizar sana distancia si no utilizamos una mascarilla, si no nos lavamos las manos, si no hay suficiente ventilación, si no estamos, la desinfección ya sabemos que es más bien la transmisión vía aérea, pero también necesitamos estar haciendo screening o hacerles pruebas, pero ya también, como dijimos, no podemos hacer o quedarnos seguros si salimos en una prueba rápida de antígeno negativo y tenemos síntomas, vamos a tratar de considerarnos positivos, ¿ok? Realmente aquí, si se tiene acceso a una PCR, vamos a tener un poco más de seguridad si somos positivos o si somos negativos. Si realmente no queremos por cuestiones personales, económicas, estar testeando a nuestros niños, sí se recomienda mínimo guardar los 5 días para evitar el contagio, ¿no? Entonces, esto me gustó muchísimo. El regreso a clases puede ser seguro si necesitamos hacer y sumar todas las medidas, ¿no? Que es ventilar o medir CO2. Un espacio ventilado va a tener poco CO2. La escuela empieza desde casa. Nosotros como papás tenemos que ser el ejemplo de nuestros niños,
utilizar cubrebocas. Sé que es muy pesado utilizar cubrebocas, pero realmente los niños son maravillosos y siempre han aprendido y nos han puesto el ejemplo de que sí se puede usar cubrebocas, ¿no? Tener una sana distancia. Nosotros también como adultos ya sé que estamos cansados después de 2 años, pero podemos tener burbujas pequeñas de amigos, hacer una pequeña comunidad para no ver a tanta gente, ¿no? Y también si sabemos que hay un posible contagio en nuestra casa, pues no irte a ver a las amigas o a una comida donde se pueden relajar medidas y contagiarnos, ¿no? La verdad es que también o algo que no mencioné que me parece importante mencionar es que la variante original era más pesada y se necesitaba más fuerza de una tos, o sea, que fuera una tos y que el niño tampoco transmitía tanto. Esta variante ha ido disminuyendo de tamaño y al disminuir de tamaño y al disminuir de peso es más contagiosa y podemos contagiar a alguien hasta platicando. Antes se necesitaba una tos, ahora necesitamos sabemos que hablando podemos estar transmitiendo el virus. Entonces, por eso es tan importante. Yo lo que les digo es, platicamos con cubrebocas y a lo mejor si vamos a comer nos podemos alternar el cubrebocas para evitar ese riesgo, ¿no? También sobre todo en adultos o en maestros, en las escuelas, podemos hacerle así, o sea, vas a convivir, pero siempre se platica con cubrebocas y se está alternando el quitarnos el cubrebocas para comer y tratamos de no hablar mientras comemos. Si hacemos todas estas medidas, no tenemos por qué poner en riesgo a nuestros niños que no están vacunados. Otra de las cosas que a mí me preguntan mucho como pediatra es qué puedo hacer si mi hijo no está vacunado, ¿no? También lo importante es que fueron 2 años de encierro donde nos daba miedo acudir a un hospital o acudir a los consultorios pediátricos, pero es súper importante actualizar las cartillas, actualizar los esquemas de vacunación. Ahorita nos hemos enfocado todo en COVID, pero sabemos que también hay otras enfermedades que son graves y mortales, prevenibles por vacunación. Entonces, papás, les invito por favor a revisar las cartillas de vacunación de sus hijos, a checar que tengan sus esquemas completos y si no, actualizarlos. La verdad es que volvemos a lo mismo. Las escuelas son seguras porque hay protocolos, en los hospitales, en los consultorios hay protocolos, entonces no tenemos ya por qué el seguir atrasando la actualización de los esquemas de vacunación. Es importante también la consulta de niño sano. Oye, Gaby, es que fíjate que mi hijo pues, no se ha enfermado y está perfecto. Sí, pero por eso se llama revisión de consulta de niño sano. Necesitamos checar su peso, su talla, su índice de masa corporal, que nos va a definir si un niño tiene problemas o no de peso. Acuérdense que el sobrepeso y la obesidad nos ponen como un factor de riesgo para tener una enfermedad por COVID-19 grave en un niño, ¿no? Hacer ejercicio diario, 30 minutos diarios, buenos hábitos de sueño. El sistema inmunológico necesita que el niño duerme, que duerma bien, tener hábitos de sueño, que se duerma temprano, una adecuada alimentación, tanto en calidad como en cantidad. Obviamente nos dimos cuenta también, gracias a esta pandemia, que todos estábamos súper bajos de vitamina D, ¿no? Entonces, la vitamina D, bueno, una forma de poderla metabolizar en nuestro cuerpo es tomar sol y a veces también alimentos ricos en vitamina D. Y si necesitamos, se puede suplementar de vitamina D. Vino esta pandemia a demostrarnos y enseñarnos que todos estamos súper bajitos de vitamina D y de algunas vitaminas, ¿no? Entonces, por eso al principio se recomendó muchísimo tomar vitamina D, vitamina C, vitamina zinc. Ya después se hicieron muchísimos estudios donde se demostró que realmente no era tan necesario, pero lo que sí nos dejó la pandemia es saber que tenemos una baja niveles de vitamina D. Acuérdense que nosotros como adultos somos el ejemplo, somos el modelo a seguir del niño. Entonces nosotros como papás, como doctores, como maestros, como directivos del colegio, vamos a ponerles el ejemplo de que se puede utilizar un cubrebocas, cómo se debe de utilizar, lavado de manos, ¿ok? Y seguirnos cuidando hasta que haya una circulación más baja en el país, ¿no? Ahorita todavía México sigue con una circulación alta del país,
pero necesitamos, los niños también necesitan seguir yendo a clases, seguir teniendo convivencia con pares. Eso también les ayuda y les eleva el sistema inmunológico, ¿no? Otra de las preguntas que a mí más como pediatra me hacen es, bueno, alguien en mi casa está contagiado o mi niño está contagiado. El aislamiento en un niño a veces es sumamente complicado, ¿no? O sea, nosotros como adultos o podemos aislar a un adulto, podemos aislar al esposo, me puedo aislar yo, pero bueno, como mamá sabemos que tenemos que estar cuidando síntomas, estar checando y a veces el aislamiento en un niño se vuelve un poquito complicado. Entonces nosotros llamamos como un aislamiento o semi-aislamiento, porque como adulto tenemos que estar monitoreando signos y síntomas que serían algunos, sobre todo de alerta, ¿no? O sea, de alarma, que sería si en los niños seguimos recomendando nada más estar checando 2 veces al día la saturación, que no tenga datos de dificultad respiratoria, que esté bien hidratado, que esté orinando, que tenga que esté activo, que esté reactivo. Puede presentar, como ya les mencioné, puede presentar fiebre, pero que es una fiebre donde se le quita o se le baja la fiebre y él está un poco más activo, que está comiendo, que está orinando, que obviamente nosotros podemos cuidarlos como adultos utilizando un cubrebocas KN95 en un cuarto ventilado. Créanme que es una muy buena herramienta, tanto los cubrebocas de alta eficacia en un cuarto ventilado vamos a disminuir la carga viral, los adultos vacunarnos obviamente y si estamos vacunados no tendríamos por qué contagiarnos. Y el tratamiento en pediatría para COVID en esta variante tiene que ir escalonado. De repente, bueno, nosotros veíamos unas recetas gigantes en adultos donde les mandaban acitromicina, ivermectina, y en pediatría, bueno, no iba a ser diferente, ¿no? Pero tenemos que ver que el tratamiento en niños es escalonado, a veces con un simple descanso, controlar la temperatura con paracetamol o con ibuprofeno, Motrin, es más que suficiente, una buena alimentación, una buena hidratación. Si realmente el niño no está comiendo bien, si podemos dar algún suplemento de vitamina C, algún suplemento de vitamina D, pero si realmente el niño tiene una buena cantidad, una buena ingesta de vitaminas a nivel de natural, o sea, por frutas y verduras no tendríamos por qué suplementar, pero sí tenemos que estar como alertas como papás para checar los datos de alarma de nuestros niños, ¿no? Otra de las cosas que no sé si ya lo mencioné o se perdió en mi presentación es que otra de las formas para nosotros cuidar a nuestros hijos es tener nuestros esquemas completos de vacunación, buscar el refuerzo. Ya hay muchos estudios que sabemos que después de 6 meses los anticuerpos bajan muchísimo y si nosotros y la comunidad de adultos que sí tenemos la posibilidad de vacunarnos en nuestro país nos lo hacemos, vamos a disminuir la carga viral y la cantidad de transmisión de virus. Entonces, les invito a las personas que no se han podido vacunar, que se vacunen, que no se han querido vacunar, que se vacunen y que no se han podido poner el refuerzo porque a lo mejor no nos da confianza Sputnik, que se estuvo poniendo aquí en el municipio. La verdad es que dicen que la mejor vacuna es la vacuna que está en tu brazo. Entonces, eso por mi parte sería todo. Entonces, vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta de parte de los papás y o si algo de lo que haya comentado no quedó suficientemente explicado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Tienes una mano levantada por ahí, Gaby. Sí, ¿sabes qué? No sé por qué no la veo. De Ay, Steffi. ya te vi. Perfecto. Muy bien. ¿Sabes qué? Hola, Hola, Steffi. Si quieres, quita tu micrófono. Dime. Si hola, quieres. buenas noches. Hola, Steffi, Ya. dime. Yo tengo una Ay, que ya tienen 2 dosis. a ver, Es, otra vez, como que se me cortó un poquito. ¿Me puedes repetir la ya, pregunta? ya. Ya. Yo quisiera tu opinión acerca, ya hay muchos niños que tenemos vacunados con 2 dosis en Estados Unidos y ya está Perfecto. disponible el booster famoso para
para los niños, que de hecho lo habilitaron a los 28 días de la segunda dosis. ¿Tú les pondrías a un niño de 6 años el booster? Sí, sí le pondría un booster, pero yo me esperaría de 4 a 6 meses. Tenemos estudios y te puedo compartir artículos donde realmente la cantidad de anticuerpos disminuye, pero a partir del cuarto mes del cuarto mes de la segunda vacuna o de los 6 meses. Entonces sí, definitivamente pondría un refuerzo después de los 4 a los 6 meses de la segunda dosis. Muchas gracias. De nada, Estefi. Gaby, también tenemos unas preguntas en el chat. Sí. Ok. Si quisieras irlas viendo. Sí, veo aquí una pregunta que dice, ¿no? Que si las pruebas de saliva son efectivas en los niños. Al principio con las variantes anteriores sí funcionaron bien las vacunas, las pruebas de saliva, ¿sale? Pero como les dije, lo que realmente están detectando la prueba rápida es la proteína S, y con estas mutaciones que han tenido, las pruebas de saliva han sido poco efectivas. Si bien la carga viral se presenta en saliva y en nariz, muchas de las pruebas rápidas que ahorita se están haciendo y que se empezaron a hacer en algunos lugares son de nariz y de boca. Eso aumenta la sensibilidad y la especificidad de una prueba, pero realmente si solo probamos saliva, con las variantes anteriores sí funcionaban. Con esta variante, la verdad es que hemos tenido muchísimos falsos negativos, a menos de que la prueba sea con un cotonete hasta adentro, o sea, tocando la úvula y tocando un poquito las paredes de la faringe, pero sigue siendo recomendable una prueba nasal que una prueba de saliva para esta variante. La siguiente pregunta que dice, no sé, Arturo, si con esto se resuelva tu duda. Bueno, yo creo que sí. Si le da COVID a un niño, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Es muy buena pregunta. La verdad es que entre más leve sea el cuadro o sea asintomático, hay investigaciones que nos dicen que la inmunidad no es robusta, no crea suficiente inmunidad. Hemos visto el último artículo, acuérdense que esto empezó apenas ahorita en Estados Unidos en diciembre, el pico en Sudáfrica es el que más nos ha dado a nosotros como pediatras información. Entonces, creemos que no va a durar más de 4 meses. Hemos tenido reinfecciones. Sí, en Dinamarca encontraron ya la variante de Omicron BA2. En México está predominante la variante, subvariante de Omicron BA1. BA2 dijeron que es más contagioso que BA1 y llegó a quitarle lugar a BA1, porque como les mencioné, que el virus lo que está tratando de hacer es sobrevivir, hacerse más contagioso, pero menos grave. Entonces, realmente la inmunidad por una enfermedad natural no sabemos todavía, pero creemos que no va a ser mayor de 4 meses. Ok, aquí hay otras dudas. ¿Cuáles son los riesgos de vacunar a un niño de 5 años? Como mencioné, realmente el Comité de Farmacovigilancia de Estados Unidos, que es un comité sumamente importante y que ha tenido una vigilancia estrecha, no ha reportado, en adolescentes sí se reportaron lo de la miocarditis postvacunal. En niños de 5 a 11 años únicamente se han reportado cuadros alérgicos a la vacuna no graves. Entonces, esos serían como los riesgos a corto plazo. Realmente aquí tenemos que poner una balanza de un riesgo-beneficio de la vacuna contra el mismo COVID. A largo plazo no sabemos cuáles van a ser los efectos que pudiera tener, pero tampoco sabemos qué efectos puede tener a largo plazo un COVID. Hoy sí sabemos que una vacuna te protege contra un PIMS, que es la presentación grave de COVID, o disminuye la presentación del COVID prolongado. Y también hay un estudio padrísimo que se demostró que se podía aumentar el riesgo de presentar diabetes en un niño. Entonces, realmente yo todo lo que he estudiado, vacuné a mis hijos y sigo recomendando la vacuna.
¿Todos los niños presentan los mismos síntomas? No, es como también se mencionó, que en una familia todos contagiados por esta nueva variante puede tener diferentes cuadros. Un niño puede tener cuadros respiratorios como de un resfriado, otro niño puede tener fiebre alta y otro niño puede tener manifestaciones gastrointestinales. Y vacunar o no vacunar, tengo 3 menores de 12 años, esa es la cuestión. La verdad es que ojalá pudiera darte un poquito de seguridad. Te puedo compartir artículos donde hablan de la seguridad de una vacuna. Es más fácil casarnos con algunas conspiraciones o algunas ideas de que un niño tiene una enfermedad, un sistema inmunológico sano. Sí, estoy de acuerdo, pero también en poco porcentaje, pero sí se han presentado enfermedad grave, complicaciones o muerte en niños con pocas comorbilidades, ¿ok? Entonces, yo, si tuviera la posibilidad, o sea, yo no lo dudaría, ¿sale? Entonces, esa es pregunta de Malo. De David, todo ha sido muy claro, muchísimas gracias. En algunos estados de la República, efectivamente, se han aplicado Pfizer pediátrica a partir de amparos legales. Sí, la verdad es que mira, te voy a platicar un poquito. Justo ayer tuvimos un webinar de niños. Acuérdate que la dosis de mayores de 12 años es la dosis de adultos, ¿ok? La dosis de niños es una dosis menor que aquí en México todavía no se presenta. En Estados Unidos se utiliza la presentación pediátrica. El problema o el riesgo de utilizar estos amparos en menores de 12 años es que todavía no sabemos si la dilución que se está utilizando va a ser suficiente para liberar anticuerpos, ¿ok? O crear una inmunidad. Entonces, realmente, si tenemos este amparo legal de 12 a 15 años, se puede utilizar. Muchos de mis pacientes lo han hecho, pero en menores de 12 años, el único riesgo que existe es que no se elevara tanta inmunidad, porque la dilución que se tiene que hacer no sabemos si es la correcta y no hay investigaciones en esas diluciones. Realmente en Estados Unidos lo que se utiliza es una dosis pediátrica que no está disponible para llegar en México. Cada vez hay más presión de parte de muchos infectólogos pediatras, de mucha gente en Senado de la República, de papás que estamos alzando la voz y que queremos que nuestros niños mexicanos puedan vacunarse. La cuestión es que no necesariamente van a traer Pfizer, porque ahorita también no ha habido Pfizer en existencia, pudieran traer Sinopharm, pero ya sabemos que en países de Sudamérica la vacuna también ha mostrado buena eficacia y buena seguridad. ¿Cuánto tiempo después de la segunda dosis en niños están protegidos? De 4 a 6 meses es lo que sabemos. Probablemente sí, bueno, más bien, no probablemente, se necesita un refuerzo a los 6 meses. Muy bien, ya tiene varios compañeros que estuvieron con... Sí, efectivamente, la inmunidad de rebaño sí, sí se ha presentado. Ahorita es lo que estamos viendo que está pasando en Hong Kong, que está terrible, que todos los hospitales están súper llenos. Lo que le pasó a China, que era una política de cero COVID, cero contagio, y obviamente pues aquí en México estamos como en Sudáfrica, estamos con la inmunidad de rebaño. Efectivamente, proteger a los que no se han contagiado, sí, yo recomiendo proteger a los no contagiados. Mucha gente me decía, bueno, ya los juntamos. Acuérdense que también el uso del cubrebocas nos baja o nos disminuye la carga viral. Es mucho mejor contagiarnos con poca carga viral usando un cubrebocas que contagiarnos sin cubrebocas, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué tan frecuente es el PIMS en niños de 3 a 5 años? Se ha presentado más en niños más grandes, pero es muy baja, 0.05 de niños con síntomas o que supieron que tuvieron una prueba positiva. Es muy baja, pero de todas maneras hay que estar pendientes, ¿sale? ¿Por qué no se habla sobre vacunas de adolescentes de 12 a 15 años en México? Pues bueno, primero era el pretexto de que la OMS no lo había recomendado, ya se recomendó, ya lo autorizó. Obviamente la OMS sigue diciendo que en países donde no hay una suficiente cantidad de vacunas,
se dé prioridad a personas de alto riesgo o con comorbilidades. La única vacuna que se podría poner de 12 a 15 años en México sería Pfizer. Entonces, ese es el problema. La vacunación en México también ha sido mucho por vacunas donadas, pero cada vez hay más ruido, cada vez la gente le está pidiendo más y yo creo, quiero ser optimista, que pronto vamos a tener esa vacunación para nuestros niños y nuestros adolescentes. Hay teorías de que los efectos del virus no se han vuelto más leves, sino que las vacunas han disminuido la gravedad de los síntomas. ¿Usted qué opina? Sí, efectivamente, ha disminuido la gravedad, o sea, así como la vacuna de la influenza, que mucha gente ya sabemos, la vacuna de la influenza no nos protege contra la influenza, con que nos enfermemos de influenza, sino contra la gravedad. Es lo mismo en esta vacuna. La vacuna nos está ayudando a presentar una enfermedad menos grave, menos mortal. Las hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados aquí en México se disminuyeron. Esta cuarta ola nos agarró con una población muy vacunada. Entonces, efectivamente ha disminuido la gravedad de los síntomas. Sí, definitivamente. Y gracias a las vacunas y gracias que después de 2 años, donde también además de las vacunas ya hay tratamientos antivirales, hay tratamientos de anticuerpos monoclonales, ya sabemos que no se debe de usar, qué sí sirve, qué no sirve, y gracias a Dios, 2 años después, estamos viendo casos o tantos casos en nuestros niños después de muchas investigaciones, ¿ok? Mi niña tiene 7 años, tengo otra de 2 años. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es que mete el amparo para que vacunen a la de 7 años? Sí, pero aguanten un poquito porque justo ahorita aquí en México es una compañera mía pediatra, infectóloga pediatra, la doctora Ariana Huerta y el doctor Solórzano. Ellos ayer justo hablaron y dieron una plática increíble de qué pasaría justo con estos amparos. Entonces, el problema es que aquí en México solo tenemos dosis de Pfizer para niños a partir de 12 años. Entonces, todavía no sabemos la dilución si va a ser efectiva, pero créanme que cada vez se está estudiando más, entonces pronto ya tendremos la respuesta. Entonces yo como recomendación, Lupita, me esperaría un poquito más, créeme que cada vez hay más presión y se están haciendo estas investigaciones, ¿no? Aquí en México de la dilución. ¿Qué tan cierto es que las vacunas? Exacto, es lo que Leti, realmente aquí no son dosis pediátricas, lo de amparo es realmente, y es lo que sabemos, que no han llegado dosis pediátricas aquí en México, que son a partir de 12 años. Se está haciendo la dilución. Nosotros en pediatría sabemos mucho de diluciones y hacemos todo de dilución, porque todos los medicamentos, los fármacos, las vacunas van en relación al peso del niño, ¿no? Entonces, efectivamente hay que ver qué está pasando. Hola, hola, hola. Bueno, creo que ya se acabó, pero bueno, todo estuvo muy bien. Aquí estamos, Hola. estamos muy contentas. Perfecto. Sí, encantada de verdad con cuánta información, me encanta. ¿No estuvo muy complicada? Ay, no, estuvo sensacional para mí. Buenísimo. Fue rico, pero de todas maneras podemos seguir recibiendo dudas y preguntas. Claro que sí. En el correo de la escuela, también con Malú, y te las hacemos llegar, ¿te parece muy bien? Claro que sí. Ahí está mi correo electrónico para que también me las puedan compartir o me puedan hacer preguntas. Claro que sí. Fíjate que me siento verdaderamente contenta de toda tu participación y todo el conocimiento que nos pudiste compartir también, porque esta es nuestra idea. Si formamos comunidad desde un punto de vista emocional, físico, de salud, etcétera, vamos a ser mejores personas, vamos a estar más completas funcionando para cualquier evento de la vida. Sí, como dices tú, la pandemia nos vino a alterar muchas situaciones y nos dimos cuenta que no teníamos vitamina E y nos dimos cuenta que no
Y así ha sucedido también en cuanto al desarrollo emocional de los niños, ¿no? Ya sé, ya sé. Entonces, Eso es otra de las cosas que nosotros como pediatras hemos visto, que estamos muy preocupados. Sí, Los niños, la verdad es que, y es lo que yo siempre les digo, la salud no nada más es física, la salud mental y emocional es parte de la salud. así es, así es. Y entonces, bueno, con esta intención de Florecita, de Redwood, de seguir formando seres humanos completos, nos encantó tu participación y vamos a tener más pláticas relacionadas con todos estos temas. Y yo te agradezco a nombre de la escuela y de todos los que estamos aquí presentes, pues este compartir. Este compartir fue sensacional, fue riquísimo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Hombre, de nada, Ana María, muchísimas gracias. Me da mucho gusto verte bien. Gracias a Malú, gracias a Ana María por darme esta difusión, este espacio para poder compartir algo que a mí me ha apasionado, que es la salud de los niños y que las escuelas son un lugar seguro que tenemos y que los niños necesitan una rutina y seguir viendo a sus compañeros y seguir aprendiendo de forma presencial. Entonces, si juntos lo hacemos como comunidad, podemos seguirlo. No veo por qué no seguirlo haciendo. Así es, todos nos vamos a cuidar, todos nos vamos a estar en este deseo de evolucionar y de querernos muchísimo. ¿Mm? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. A las personas que están preguntando, la repetición o la grabación de la conferencia va a estar directamente en la página de Florecita y Redwood. Así que los invitamos a seguirnos en las redes sociales para que la puedan obtener. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Excelente Muchas plática. gracias. Excelente plática, gracias.